Estamos por empezar un live. En un momento nada más estamos esperando a nuestro invitado de hoy. Hola, saludos. Estamos dando un momentito en lo que se unen todos. Estoy uniendo a José. Hola José, ¿cómo estás? Hola María, muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. ¿Me escuchas? Te escucho perfecto. Súper. Bueno, eh, voy a empezar por leer tu biografía en lo que se empieza a conectar un poquito más de gente, pero estoy muy Ujú. emocionada por tenerte aquí. Estás ahorita en Costa Rica, ¿verdad? Correcto, sí, estoy en Costa Rica, aquí en mi casa. Ay, qué increíble. Bueno, yo ahorita ando en Inglaterra, pero estoy fascinada por la diversidad de ponentes que tenemos este año. Y bueno, para los que se están conectando, el día de hoy tenemos un invitado increíble. Él es José, José Daniel Ramírez. Él es biólogo graduado de la Universidad de Costa Rica con una licenciatura en zoología, donde investigó aspectos de historia natural, ecología y demografía de ratones endémicos de la cordillera de Talamanca. Él ha participado como investigador y como profesor en diversos proyectos y cursos relacionados con mamíferos, especialmente roedores y murciélagos en Centroamérica, y ha sido colaborador activo en el Museo de Zoología de la Universidad de Costa Rica por más de 8 años. José es miembro del grupo de especialistas en mamíferos pequeños de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, también conocida como la IUCN, de la Alianza de la Conservación de Gatos Pequeños del Programa para la Conservación de Murciélagos de Costa Rica y asociado de conservación de la Fundación Costa Rica Wildlife, donde funge como coordinador de programas de conservación de felinos menores y mamíferos pequeños. Su interés principal es la ciencia aplicada a la conservación de mamíferos pequeños, acompañada de educación ambiental para entender y comunicar acerca de los servicios ecológicos brindados por estos organismos, así como estudiar el estado poblacional y de salud de especies endémicas para plantear hacia dónde y cómo dirigir esfuerzos de conservación que protejan a la fauna nativa. Qué increíble semblanza, José, increíble. Pasamos de ratones a pequeños felinos y seguro hay una gran historia detrás de eso, pero bueno, para los que se están conectando apenas, pues estamos por empezar esta sesión y el día de hoy vamos a platicar bueno, José nos va a platicar un poco sobre el ocelote. Entonces, José, te dejo el micrófono a ti, cuéntanos qué es un ocelote, qué hace y bueno, si nos puedes platicar un poquito de los datos generales de la especie. Ujú. Bueno, muy buenos días a todos. Primero agradecerte a vos, Marian, por la invitación y a Animal Karma por el espacio también. Y sí, entonces sí, hoy yo voy a estar platicándoles sobre el ocelote. El ocelote tal vez para ir aterrizándolo un poco en cuanto al nombre, porque en las diferentes regiones lo conocemos con distintos nombres. Aquí en Costa Rica por lo menos le tenemos tres nombres comunes. El ocelote, ¿verdad? Primero, que, bueno, ayer estuve investigando, de hecho, un poco también, y ocelote es derivado de una palabra azteca que hace referencia al tigre, digamos, que el tigre es lo que ellos conocían con ese nombre al jaguar, ¿verdad? Y es precisamente por la semblanza que tiene con el jaguar por las manchas, y de hecho aquí en Costa Rica y en otras regiones también lo llaman tigrillo, precisamente por ese parecido que tiene con el tigre, ¿verdad? Que es el jaguar, repito. Y bueno, en otros lugares también se le conoce como manigordo, ¿verdad? Que de hecho manigordo es muy curioso, yo también estuve investigando porque nunca se me había ocurrido como pensar de dónde venía ese nombre y manigordo hace referencia al hecho de que las huellas delanteras del ocelote son mucho más grandes que las traseras o significativamente, ¿verdad? Entonces tiene una apariencia como de que las patas frontales son como gordas, ¿verdad? Entonces ese es el nombre de manigordo. Y bueno, el ocelote es una especie con una distribución bastante amplia entre los gatos que tenemos en el continente americano, ¿verdad? Igual que Andrea estuvo hablando ayer del jaguarundi, el ocelote tiene una distribución muy similar, va desde el sur de Estados Unidos, desde Texas, aunque parece que las poblaciones de Estados Unidos ya están bastante diezmadas, y tiene su límite sur en el norte de Argentina, o sea, va desde Norteamérica hasta por lo menos la mitad de Sudamérica, ¿verdad? Tiene una distribución súper amplia.
En Costa Rica al menos se puede encontrar virtualmente, digamos que en todo el país. Obviamente hay regiones que están muy urbanizadas, que no tienen hábitats adecuados para la especie, y altitudinalmente se puede encontrar desde el nivel del mar hasta los 3.000 metros, hay registros, ¿verdad? Y comúnmente llega más o menos hasta los 2.000 metros más o menos, pero tiene la capacidad de llegar más arriba, ¿verdad? Sobre todo en zonas en las que se ha eliminado el hábitat asociado a cierta alteración, ¿verdad? Y ellos buscan lugares apropiados a donde moverse, y pues muchas veces lo que hacen es subir, al menos aquí en Costa Rica, en las partes altas eh, de la cordillera de Talamanca hay bosques bien conservados, entonces es común encontrarlo cada vez más alto cuando se van eliminando los hábitats de tierras bajas. Vamos a ver, en cuanto a hábitos de ocupación de espacios, se ha creído que la especie es bastante generalista, puesto que ocupa ambientes muy distintos, desde matorrales, sabanas, bosques húmedos, bosques lluviosos, casi que se puede encontrar en manglares, incluso se puede encontrar en una gran diversidad de hábitats. Sin embargo, han hecho varios estudios con telemetría, ¿verdad? Les ponen collares a los individuos, siguen sus movimientos asociados eh, a los diferentes tipos de vegetación, y han determinado que aunque esta especie puede utilizar diferentes tipos de hábitat, aparentemente se ve favorecido por lugares con un sotobosque denso, o sea, una vegetación, una vegetación a nivel de la altura, digamos que es bastante densa, puesto que ellos ocupan los matorrales para refugiarse muchas veces, para buscar sus presas también y pasar desapercibidos. Y también se ven favorecidos por un sotobosque por un dosel, la parte alta del bosque bastante cerrado también, que le dé igual, ¿verdad? Esa cobertura que ellos buscan a la hora de camuflarse, puesto que se ha visto también que en zonas abiertas, aunque pueden utilizarlas, eh, pierden como esa ventaja, ¿verdad? Del felino en sí, ¿verdad? Que es pasar desapercibido, ser sigiloso. Ya cuando están en esos espacios abiertos, pues se vuelven muy visibles para las presas, ¿verdad? Y entonces de esta forma no se ven favorecidos, más bien se ven perjudicados. Es un animal nocturno, ¿verdad? Igual que la gran mayoría de felinos silvestres. Durante el día nada más descansa, ya sea puede subirse a los árboles para descansar, en una cueva, en un árbol hueco, en un sotobosque bastante denso. Nos buscan a veces nada más matorrales densos donde meterse, y se ven favorecidos por las manchas, ¿verdad? Que funcionan como un camuflaje perfecto en ese tipo de ambientes. Y bueno, aunque tiene la capacidad de subir a los árboles para dormir, se sabe que el ocelote en realidad es un animal bastante terrestre, y realmente, aparte de trepar a un árbol, no puede moverse mucho en las alturas, digamos, sube y duerme y luego vuelve a bajar por el mismo lugar. Y también eso está relacionado también con la alimentación que presenta la especie. Se alimenta de una diversidad increíble de animales. Yo ahora que estuve leyendo, o sea, va desde ratones hasta animales grandes como pueden ser saínos o venados juveniles, por ejemplo, que son animales ya, suelen ser presa de animales más grandes como pumas o jaguares, ¿verdad? Sin embargo, el ocelote, dependiendo de la composición de especies que haya en el sitio en el que se encuentre, puede variar bastante, ¿verdad? Sin embargo, sí se sabe que la presa principal son mamíferos pequeños, usualmente roedores, menores a, menores a 1 kilo de peso, y parece que una parte muy importante de la dieta son unos roedores que son conocidos como las ratas espinosas aquí en Costa Rica, que pertenecen a la familia Equinidae. Son unos roedores bastante grandes, más o menos de unos 600 gramos, y tienen un pelaje rígido, por lo menos un tipo de pelaje rígido que da la apariencia de espinas, ¿verdad? Por eso se les llama ratas espinosas. Y es muy interesante que, de hecho, en el ocelote y en otros gatos silvestres, así es, el intestino está reforzado para tener este tipo de dieta que puede resultar dañina para otros individuos, ¿verdad? Por ejemplo, un ocelote también puede comer hasta puercoespines. Aquí en algunas zonas es común encontrar heces con un montón de espinas de puercoespín, ¿verdad? Que cualquier otro animal se traga unas cuantas espinas de esas, y terminan todos los órganos perforados, ¿verdad? Por las espinas. Los felinos y bueno, el ocelote también por lo mismo, ¿verdad? Tiene como un revestimiento
más fuerte en los órganos, ¿verdad? Que hace que el intestino no se le vaya a perforar, ¿verdad? Cuando, eh, cuando tiene acceso a este tipo de presas también. Eh, en menor frecuencia también se pueden alimentar de algunos animales de tamaños medianos, como, bueno, como los mismos puercoespines, tamandúas, guatusas, eh, las pacas o los agutis también son bastante, son presas para el tepezcuintle cuando no encuentra animales de menor tamaño, conejos también incluso. Eh, y bueno, en fin, o sea, el rango de presas que puede tener esta especie es casi que lo que sea, ¿verdad? Que se encuentre en el lugar. Mientras, si hay animales pequeños, pues prefiere los pequeños y si no hay pequeños, entonces él empezará de ahí a buscar cómo subsistir, tratando con los que son de mayor tamaño también. Y Eh, ujú, que te interrumpa tantito, pero creo que hay algo muy interesante del ocelote que creo que estás hablando y creo que hay que destacarlo, es que es súper adaptable, ¿no? Eh, ujú, o sea, bueno, en particular de la distribución en México lo vemos también en la parte muy norte, ¿no? Y incluso pues se puede considerar que en algunas partes de Estados Unidos también es casi, lo encontramos en la parte desértica, ¿no? Pero esto habla de la gran variabilidad de presas y luego también nos vamos rápidamente como a la Amazonía, donde están súper populares estos videos donde el ocelote literal se avienta una pelea con, me parece que cuatis, ¿no? Y es como increíble que un gato, bueno, un mesodepredador como este tamaño sea como tan voraz. No sé si quieras hablarnos un poquito de algún caso que a ti te haya llamado mucho la atención, que hayas dicho, wow, como un ocelote atacó a esta presa que fue particularmente que llamó la atención. ujú. Bueno, me recuerdo, hace poco habían estado compartiendo unos videos y unas fotos que, bueno, visualmente eran impactantes por los colores y demás, que eran unos ocelotes depredando lapas o guacamayas rojas, de estas que llegan a, en Costa Rica les decimos lapas, sí, pero entonces estas llegan a chupar sal a unos paredones, creo que era en un lugar de Sudamérica, si no me equivoco, y pues el ocelote vio este comportamiento, ¿verdad?, de las guacamayas, y entonces él y empezó a trepar por el paredón, ¿verdad? Y tiene acceso hasta las lapas, ¿verdad? Que son animales bien grandes, que son animales voladores, ¿verdad? Y en un paredón casi que completamente vertical, ¿verdad? Entonces, sí, realmente cuando quieren alimentos son completamente voraces, ¿verdad? Incluso en Brasil, en las áreas que se inundan o que hay humedales temporales como en el Pantanal, se ha visto que incluso tienen una capacidad bastante desarrollada para nadar, que eso es algo bien interesante en gatos, ¿verdad? Que tal vez no es tan común en los gatos, pero el ocelote nada perfectamente y en estos ambientes tiene una dieta que se basa principalmente en animales acuáticos o semiacuáticos, ¿verdad? Como pueden ser cangrejos, peces incluso, ranas, etcétera, ¿verdad? Animales que encuentren en este tipo de humedales. Ujú. Wow, sí, de hecho ese es algo de los datos curiosos que hemos seleccionado para las infografías, que poca gente sabe que son muy buenos nadadores, ¿no? Me parece, no tengo muy claro el dato, pero creo que han cruzado varias veces ciertos ríos en el Amazonas, entonces es bastante impresionante cómo, pues este gato menor, ¿no? Pero a lo mejor cuando pensamos en gatos que pueden nadar, automáticamente vemos al tigre o al jaguar, pero poco sabemos de, wow, la adaptabilidad que tienen los ocelotes, ¿no? Ujú, Oye, correcto. no sé si quieras compartirnos algún dato más o si me voy a la siguiente pregunta. Tú dime. Vamos a ver si por aquí traía varias cositas para compartir. Bueno, los ocelotes tienen una estrategia principal de forrajeo que es realizar caminatas, lo que uno llamaría como caminatas aleatorias, ¿verdad? Nada más agarran un sendero y viendo a ver qué se encuentran. Sin embargo, también tienen una estrategia muy interesante que es lo que se conoce en inglés como el sit and wait, ¿verdad? Que es nada más sentarse, esperar a que algo pase y cuando algo pase, entonces le saltan de emboscada, ¿verdad? Y se han hecho estudios que han comprobado que estos animales son súper resilientes y tienen una gran paciencia realmente para esperar su presa. Y han visto que en varios sitios ellos pueden esperar desde 30 minutos hasta una hora completa, casi que sin moverse, ¿verdad? Para pasar completamente desapercibidos.
nada más esperando a que pase una presa y brincan, la atrapan y si no pasa nada, entonces lo que hacen es que se mueven a otro lugar, igual a esperar unos 30 minutos, una hora y a ver cómo les va, ¿verdad? Eso es algo bastante interesante de la especie. Eh, hay un efecto que se ha estudiado bastante que produce la presencia del ocelote sobre otras especies de felinos pequeños que, bueno, lo han estudiado muchísimo en Sudamérica, que se conoce como el efecto ocelote. Tadeu Oliveira de Brasil, que de hecho va a estar esta semana en las entrevistas también, ha estudiado mucho esto y han visto que cuando las densidades de ocelotes suelen aumentar en algún sitio específico, la densidad de otros gatos pequeños suele bajar, ¿verdad? Tiene un impacto negativo sobre la presencia de otras especies, ¿verdad? Por eso es importante también invertir en esfuerzos por conservar los hábitats en los que ya tenemos el ocelote, ¿verdad? Para que no se den, por ejemplo, esos casos que yo estaba presentando al inicio, ¿verdad? De que cuando se cortan los bosques en las partes bajas, los ocelotes tienden a subir, pues uno lo podrá ver como algo positivo, ¿verdad? Porque están encontrando hábitats donde estar y demás, o sea, están logrando sobrevivir. Sin embargo, uno a veces no piensa como en el efecto que podría tener sobre otras especies más pequeñas, ¿verdad? Puesto que la composición específica de cada sitio es tal por una razón, ¿verdad? No fue que sucedió así al puro azar, ¿verdad? Entonces ya cuando se empiezan a mover los elementos de uno u otro lugar puede tener efectos negativos para algunas especies. Claro. Y esto pasa mucho, o sea, con el margay y el jaguarundi, ¿verdad? Por lo general, si hay ocelote, es muy poco probable que veamos un margay y un jaguarundi en ese territorio. Correcto, correcto. Eso va, bueno, relacionado con lo que vos mencionabas al inicio, ¿verdad? Que son mesodepredadores. El ocelote, de hecho, eh, se le ha puesto la categoría de que es el mesodepredador por excelencia de toda América. Y sí, exactamente. Entonces él tiene ese efecto sobre cualquier depredador de menor tamaño, ¿verdad? Ya sea porque compite por las presas, porque compite por el mismo territorio o incluso puede terminar en depredación de las especies de carnívoros más pequeños, ¿verdad? Que no es algo raro. De hecho, al mismo ocelote le pasa lo mismo o le puede suceder lo mismo con depredadores más grandes, como es el jaguar. Hay un estudio que se hizo aquí en Costa Rica bastante interesante en el sur, en la región de las alturas de Cotón, en el que vieron que los ocelotes parece que son bastante comunes como presas del jaguar, eh, que va sucediendo lo mismo, ¿verdad? Pero al revés, ¿verdad? Ya no es ya no es el grande, el ocelote que está depredando a los pequeños, sino que ahora el ocelote es el pequeño, ¿verdad? En la región de las Tablas, que es una región de bosque bastante conservada y el jaguar es relativamente común, o por lo menos más común que en otras zonas, y se ha visto eso, ¿verdad? Que hicieron un estudio con muestras fecales de jaguares y determinaron que un porcentaje bastante alto tenía rastros de que había depredado ocelotes, ¿verdad? Entonces, eso es un dato muy curioso que me encontré por ahí porque no es común realmente que se den ataques entre miembros de la misma familia, de esa forma. Ujú. Wow, es realmente interesante y me hace traer muchas preguntas. Tal vez la voy a dejar al final, pero bueno, voy a aprovechar que ya abriste el espacio para hacerlo. Siendo una especie tan adaptativa, ¿crees que en algún momento pudiera pasar un poco lo que pasa con el coyote en algunas partes de México, donde cuando empezamos a remover algunas especies de depredadores en la cadena un poco más elevados, tenemos estos como especies que llegan a ocupar este nicho vacío? En este caso, en el sureste de México, quitas al jaguar y puede que lleguen pumas o puede que llegue o coyotes o perros ferales, ¿no? ¿Tú crees que en algunas zonas podría pasar lo mismo con el ocelote? Digamos que el ocelote se vuelva esta especie que llega y aprovecha estos nichos vacíos para Ujú. apoderarse del territorio. Claro, claro, sí, y sí, de hecho así sucede, ¿verdad? Yo he leído, por ejemplo, con sitios en los que se eliminan las presas más grandes o se da una cacería muy fuerte que hace que desaparezca el depredador máximo, ¿verdad? Que sería el jaguar. Y cuando el jaguar desaparece de una zona en la que también están el ocelote y el puma, se empieza a dar una competencia mucho más fuerte por las presas entre estos dos que quedaron, ¿verdad? El ocelote y el puma. Puesto que los dos, todas esas presas que depredaba el jaguar, las presas grandes,
se empiezan a volver más abundantes, ¿verdad? Entonces, tanto el puma como el ocelote empiezan a atacar a las presas de estos animales grandes, tal vez a los juveniles o algunos de menor tamaño que sean más accesibles, pero sí se da un traslape mayor en cuanto a la competencia por presas. Y bueno, sí, también lo que mencionaba antes, ¿verdad? Viéndolo como tal vez desde otra perspectiva, pensando tal vez en los más pequeños, ¿verdad? Como mencionabas, el jaguarundi o el margay, eh, el ocelote sí llega a tener un efecto similar a los coyotes, ¿verdad? Que pueden espantar o pueden hacer que estos carnívoros más pequeños abandonen un área, ¿verdad? Por la presencia de un depredador más grande. Ok. Bueno, y ya hablamos mucho del ocelote y de su gran adaptabilidad, pero, perdón, un poco sobre las amenazas de las cuales se enfrenta el ocelote, tanto en Costa Rica como, digamos, en Latinoamérica. Ujú. Sí, bueno, sí, el ocelote, como todos los felinos, desgraciadamente de la región, están sujetos a varias amenazas. El ocelote, bueno, primero el ocelote está catalogado como preocupación menor por la UICN, como Least Concern. Sin embargo, eso es una categoría que adquirió relativamente hace poco, digamos, fue a principios o a finales de los 90, más bien adquirió la categoría de esto. Antes de eso había estado como vulnerable. Eh, y la razón para haber estado vulnerable fue porque se dio una explotación exagerada por lo que solía ser la principal amenaza, que era el tráfico de pieles. En los años 60 más o menos se dio un decline muy fuerte en la población de jaguares, que era de donde sacaba pieles la gente, ¿verdad? Para abrigos y demás. Y al ir acabándose los jaguares, entonces la gente buscó el siguiente animal en cuanto a tamaño, digamos, el más grande que quedaba de los manchados, que es casualmente el ocelote, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay datos de que entre los 60 y mediados de los años 70, más o menos por año se exportaban cerca de 200.000 pieles de ocelotes, ¿verdad? Por año. Y eso tuvo un impacto súper fuerte en la población, ¿verdad? Las poblaciones declinaron muchísimo y no fue hasta que después ya se le dio la categoría de CITES 1 y ya se paró por completo el tráfico. Esto fue hasta principios de los 90 y ahí las poblaciones empezaron a recuperarse un poco, ¿verdad? Entonces ya eh, llegaron a recuperar las poblaciones. Sin embargo, la tendencia actual es igual en disminución. En Costa Rica, en el caso particular del país, aquí en Costa Rica, las 6 especies de felinos que tenemos en el país se encuentran catalogadas como en peligro de extinción. Esto es una categoría que se les dio en el 2017. Aquí en Costa Rica nunca había existido una lista roja, digamos, de especies amenazadas. Y hasta por ahí el 2015, 2016, tuvimos varias reuniones de expertos en mamíferos y ahí se dio la designación que fue súper importante, ¿verdad? Tenemos nuestra primera lista roja en la que entran además animales que nunca habían estado protegidos por la ley de Costa Rica, como animales pequeños como murciélagos o roedores también. Y ahí las 6 especies de felinos entonces sí adquirieron esta categoría en peligro de extinción y ahorita están protegidos por la ley de vida silvestre. Pero bueno, volviendo a las amenazas, tal vez la principal amenaza que tienen estas especies es la fragmentación o la pérdida de hábitat. Aquí en Costa Rica es muy común los atropellos, por ejemplo, y bueno, todo esto va relacionado a la fragmentación, ¿verdad? Que se da del bosque. En regiones como, por ejemplo, en el Cerro de la Muerte, que es una región, es una de las regiones más altas del país. En el Cerro de la Muerte tenemos 2 parques nacionales que están divididos por una carretera y obviamente para los animales todo es un continuo, ¿verdad? Entonces ellos tratan de cruzar de un lado a otro, de pasar de un parque al otro, ¿verdad? Y se ven afectadísimos, ¿verdad? Por atropellos. ¿Qué nombre, Y, no? Es, disculpa, es un nombre muy apropiado para la carretera del Cerro de la Muerte. el, el Cerro de la Muerte, sí, sí, en realidad es un nombre un poco contrastante, porque si uno ve el sitio, realmente está lleno de vida, digamos, ahí están desde
que están las 6 especies de felinos, se puede encontrar en el Cerro de la Muerte, por ejemplo, y herbívoros grandes como venados, cabros, dantas, ¿verdad? Es una región, la verdad, bastante rica en biodiversidad, pero sí, es común que se den atropellos precisamente por ese hecho, ¿verdad? De que la carretera parte a la mitad un gran área boscosa, ¿verdad? Y otra amenaza bastante importante para el ocelote es acciones de venganza, muchas veces por cuestiones de, como por tomar represalia, con problemas sobre todo con ataques a gallineros, que es algo que no es muy común, pero sucede bastante y cuando esto pasa los animales terminan envenenados. Eh, Son pocas las personas que se preocupan por el animal, como que entienden realmente su ecología y su instinto y entienden que eso es lo que hacen los animales silvestres, ¿verdad? Entonces buscan una solución más amigable, como llamar a las autoridades ambientales, ¿verdad? Para resolver el problema. Pero desgraciadamente hay muchas personas que recurren a envenenamientos, a cacería, a darle persecución, ¿verdad? Y todo esto termina en efectos negativos para las poblaciones de ocelote. Claro, es bastante similar a la situación de que tenemos aquí en México. También en México están dentro de la categoría de la NOM 059 como en peligro de extinción. La verdad es que desconozco sobre el número de las poblaciones, creo que no han tenido tantos estudios a lo largo del país, principalmente la información que tenemos es de la parte sur, eh, pero bueno, es bastante similar el mismo contexto, igual tenemos bastantes reportes y anécdotas sobre estas cacerías de traspatio hacia pavos, gallinas, pero la verdad es que no hay todavía una solución específica como para abordarlo, ¿no? Y esto me Ujú. lleva también a mi siguiente pregunta, es ¿qué estrategias ustedes están utilizando en Costa Rica para abordar o mitigar las amenazas para este felino? Ujú. Bueno, hay varios programas que trabajan precisamente con esta amenaza de las carreteras, ya sea realizando investigación para determinar cuáles son las afectaciones y cuáles son las especies que se están viendo afectadas también, ¿verdad? Por el tema de las carreteras. Y hay regiones en las que ya se están realizando esfuerzos por construir o limpiar lo que eran antes túneles abandonados, ¿verdad? Para que la fauna los pueda utilizar como un paso, ¿verdad? Que son túneles que normalmente van por debajo de la carretera. Por ejemplo, ahí en esta región que mencionaba, el Cerro de la Muerte, hay varios pasos de fauna o varios túneles viejos que se están habilitando ahorita como pasos de fauna y parece que varias especies ya están empezando a utilizarlos. Bueno, yo de mi parte en la Fundación Costa Rica Wildlife estamos trabajando también con entender conflictos ya más directos con el ser humano, como sería el tema de los gallineros también, que aquí obviamente no solamente entra lo que sería el ocelote, ¿verdad? Entran varias especies de felinos pequeños e incluso otros carnívoros. Eh, También hay otros grupos como por ejemplo en el norte del país, la gente el grupo de Gente y Fauna tiene un programa también que se llama Amigos de los Felinos, que ellos están haciendo cuestiones de investigación también para determinar eh, cuáles son las afectaciones o las amenazas que sufren los felinos en general en estas regiones y buscar de cierta forma acciones para la coexistencia también. Ok, excelentes estrategias. Y bueno, aquí por acá tenemos unas preguntas muy buenas que nos llegaron, pero bueno, voy a abordar las últimas que tenemos planeadas y ahorita abrimos para el público. Mándenos de una vez las preguntas para que las tengamos ahí en los comentarios. Se ve una muy buena que quiero contestar, pero bueno, me concentro. Eh, Oye, José, y para ti, lo mismo que le pregunté a Andrea ayer, es una pregunta un poco compleja, pero para ti, ¿cuál crees que sea el mayor obstáculo que enfrentan los ocelotes para su conservación? Hmm. Vamos a ver, tener razón, está compleja la pregunta. Eh, Tal vez uno de los principales amenazas muchas veces puede resultar en la falta eh, como de soluciones inmediatas, pensaría yo que es muchas veces lo que busca la gente. Y estoy pensando precisamente en ese problema
de conflictos directos con el ser humano. Eh, por ejemplo, esta gente que yo te digo que muchas veces tiene la buena intención de llamar a las autoridades ambientales para solucionar el problema. Desgraciadamente en el país el presupuesto para las autoridades ambientales muchas veces es limitado, el personal también, y muchas veces eh, no se da la respuesta rápida que la gente espera. Y así me lo han comentado, por ejemplo, gente de las comunidades, ¿verdad? Que muchas veces eh, ellos ven el animal, ¿verdad? Que está dentro por ejemplo, un gallinero y está matando a los animales y todos, pero ellos no quieren hacerle daño al animal, ¿verdad? Son gente que se preocupa por la vida silvestre. Sin embargo, las autoridades ambientales muchas veces, las de la región, no tienen el personal como para acudir a estas situaciones, ¿verdad? Y esto termina o en en algo negativo para el animal, o estas personas no tienen de otra que dejar ir al animal, y el animal eventualmente obviamente volverá por más gallinas, ¿verdad? Entonces, esta gente tiene que tomar como la dura decisión de, de salvar, por ejemplo, al animal a costa de su economía muchas veces, o lo contrario, ¿verdad? Salvar su economía a costa de la vida silvestre, ¿verdad? Entonces son decisiones difíciles en las que entra la gente también. Y bueno, otro reto grande también pienso yo, aunque la verdad cada vez se va haciendo, Costa Rica creo que es un país en el que la gente está como muy al tanto, digamos, de lo que sucede con vida silvestre también, pero explicar precisamente eso, ¿verdad? Que la gente comprenda que estos animales eh, sufren afectaciones o al revés, producen afectaciones a la gente también, porque nosotros cada vez nos hemos ido metiendo más en en su entorno, ¿verdad? No es una cuestión de hecho, la gente le llama conflictos de conservación, ¿verdad? Este tipo de situaciones. Sin embargo, un conflicto es algo en lo que las dos partes como que chocan por diferentes intereses, ¿verdad? Y chocan con diferentes intereses como sabiendo lo que están haciendo o con la intención de hacerlo, ¿verdad? Y en el caso de la vida silvestre no es así, de verdad. La vida silvestre no lo hace con una intención de dañar a la otra parte, ¿verdad? Simplemente siguiendo su instinto, ¿verdad? Y eso es algo que muchas veces a la gente le cuesta comprender también. Claro. Y aquí recalcamos la importancia tan profunda de trabajar con las comunidades, ¿no? Porque muchas veces nosotros como conservacionistas o científicos llegamos con esta idea de como, ay, hay que hacer esta conservación le llamamos top to down, ¿no? De abajo hacia arriba, pero a veces las soluciones están realmente dentro de la comunidad, ¿no? Y simplemente con que escuchemos qué está pasando, entender cuál es el contexto de por qué se desarrollan estos conflictos, nos puede ayudar a generar soluciones mejores, ¿no? Que satisfagan las necesidades de la comunidad y a su vez que eviten poner en riesgo a la fauna silvestre, ¿no? Entonces creo que trabajar con las comunidades es la clave, ¿no? Trabajar con la gente nos va a abrir las puertas para encontrar soluciones efectivas pues para tener una convivencia saludable, ¿no? Ujú. La vida. Claro, sí, tomar conciencia, digamos, es algo importantísimo. Por ejemplo, con todo el tema de atropellos en el país hay un montón de campañas que hacen un llamado a que la gente maneje de forma responsable y demás. Y sin embargo, como te digo, los ocelotes bueno, de hecho son el felino que sufre más por atropellos en todo el país. eh, y es bastante común, o sea, cada temporada de vacaciones, por ejemplo, que es cuando la gente más viaja a lugares lejanos, digamos, o a las costas, por ejemplo, para ir a la playa, eh, mínimo unos dos o tres reportes se ven de atropellos de ocelotes, ¿verdad? Y eso digo yo que los ve uno en noticias, ¿verdad? Que realmente difícil que compartan este tipo de noticias, ¿verdad? Uno está viendo apenas una pequeña pincelada, ¿verdad? De toda la situación y ya uno ve que es un número significativo, entonces el número total debe ser más grande, ¿verdad? Entonces que la gente tome conciencia realmente de lo que ve y mucha gente incluso, muchas veces incluso de lo que la gente misma predica, ¿verdad? Y muchas veces la gente dice que uno debería tomar ciertas acciones o así y la gente al final no termina haciendo lo que dice, ¿verdad? Entonces ser consciente con lo que uno está haciendo es otra forma de ayudar.
Excelente. Oye, y esto pues me lleva a la última pregunta que tenemos preparada y voy a abrir ahorita las preguntas al público. Es, desde tu perspectiva y desde el contexto de Costa Rica, ¿nos podrías platicar un poco de cómo desde la sociedad, desde una persona que trabaja en el escritorio o una persona que está en el campo, un nutriólogo, cómo todos como la sociedad podemos contribuir a la conservación del ocelote? Ujú. Bueno, hay varias, pienso que una de las cosas más sencillas que se pueden hacer es simplemente seguir, apoyar a las diferentes organizaciones e instituciones que están trabajando con proyectos de conservación, no solo de felinos, ¿verdad? Sino conservación en general, conservación de hábitat, conservación de otras especies también, ¿verdad? Porque en los ecosistemas todo está conectado, ¿verdad? Si no hay un hábitat adecuado, no va a haber ocelote. Si no hay otras especies de animales, no va a haber ocelote o se van a dar ciertos desórdenes ecológicos, ¿verdad? Como algunas de las cosas que estábamos hablando antes. Eh, entonces, sí, ¿verdad? Apoyar a organizaciones de conservación, si uno tiene la opción incluso de colaborar de forma voluntaria también con algunas de estas organizaciones. Muchas personas reciben gente. Nosotros en la Fundación Costa Rica Wildlife, bueno, que tenemos nuestro programa de conservación de felinos pequeños con la oncilla, recibimos voluntarios también que nos quieran ayudar con diferentes actividades, ya sea sociales, trabajo con la comunidad, trabajo de campo también para gente que está más especializada en el área, trabajo de incluso de comunicación. O sea, tenemos varios ejes desde donde la gente puede ayudar, ¿verdad? Muchas veces creo que eso es un error en lo que caemos mucho, ¿verdad? Uno piensa que en la conservación hay que ser biólogo o tener algún área afín como veterinaria o algo así para involucrarse, ¿verdad? Y no, ¿verdad? Eso no es para nada el caso. Se pueden involucrar desde médicos hasta abogados, por ejemplo, economistas. Cualquier tipo de profesión tiene su cabida dentro de la conservación, ¿verdad? Y eso es algo importante, ¿verdad? Que la gente debe como meterse en su cabeza, ¿verdad? Cada quien desde su área puede hacer un aporte importante para la conservación, ¿verdad? Entonces, no sintiendo estas limitaciones y apoyando a organizaciones que están haciendo buen trabajo, hay algunas que trabajan simplemente con investigación para conservación, hay otras que hacen conservación directa, etcétera, ¿verdad? Y todas son importantes, todas están dando su granito de arena a la conservación, ¿verdad? Algunas tal vez más que otras, pero independientemente, ¿verdad? De a cuál se apoye así, todas pueden sumar de una forma positiva. Perfecto. Bueno, tenemos unos 10 minutitos para contestar preguntas. Yo igual solo quiero aportar a lo que dijiste, que justo la conservación interdisciplinaria y no está amarrada a un grado de biólogo, ¿no? Entonces todos sumamos, todos aportamos, fortalecer las estrategias si trabajamos en equipo. Y bueno, por aquí Ujú. Mauvet nos pone, de poblaciones estamos planificando en México un estudio de poblaciones enfocado a estructura y variabilidad genética. Eh, Estamos súper interesados en escuchar más de eso. Igual si quieren mandarnos un correo a mariam@animalkarma.org.mx, me fascinaría escuchar sobre su proyecto. Ale Wild nos pregunta, ¿qué opinan de la fauna feral? Yo tengo mucho que decir, pero Ujú. voy a dejar a ti primero, José, para que... Ujú. Sí, bueno, eso es otra amenaza latente, ¿verdad? Que se me escapó mencionar por ahí, la fauna feral. Sobre todo el tema de los perros está siendo bastante estudiado ahorita, sobre todo en varias regiones de Sudamérica, eh, bueno, ahí hay varias afecciones, digamos, que se pueden causar al ocelote o a la vida silvestre en general. Por un lado está la competencia por presas, ¿verdad? O por hábitat que se puede presentar cuando un animal feral ingresa al hábitat de un ocelote, ¿verdad? Empieza a competir por las mismas presas, eh, se meten en su territorio, ¿verdad? Y también, por otro lado, está todo el tema de transmisión de enfermedades, ¿verdad? Que es algo que, por ejemplo, en Brasil se está trabajando muy bien. En Colombia también se han empezado a hacer esfuerzos por
por realizar campañas de vacunación, campañas de castración, ¿verdad? Para que evitar que los perros o las mascotas de la gente que vive cerca de hábitats naturales. Ay, creo que José se nos trabó tantito. Vamos a darle chance a ver si regresa. Que pasen al hábitat, se hacen campañas de castración o campañas de vacunación, ¿verdad? Que parece que están resultando ser bastante efectivas también. Sí. No, pues igual aquí en México a través del Ocelot Working Group y Animal Karma estamos haciendo este esfuerzo en Morelos, particularmente esterilizando y vacunando perros, porque en el 100% de los sitios donde tenemos presencia de pequeños felinos, también tenemos presencia de perros, ¿no? Y como bien lo mencionó José, los perros son un gran problema porque, bueno, no sé si ustedes saben, pero existen más de 700 millones de perros en el mundo, son el carnívoro más común. Y no solo eso, tienen una alta demanda calórica. Se estima que lo que consumen los perros es equivalente a lo que consumen 26 millones de personas en cuanto a calorías, ¿no? Y aquí es como una luz muy, o sea, un red flag, ¿no? Por así decirlo, porque el 60% de los perros o de la población de perros que existe en zonas rurales, ¿no? Entonces, estas zonas rurales por lo general no alimentan a sus perros con croquetas, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene dónde empiezan a consumir estas calorías? Bueno, puede ser depredando sobre fauna silvestre, ¿no? Y el tema de la transmisión de enfermedades creo que está bastante ignorado en muchos aspectos, eh, pero solo hace falta ver hacia África, ¿no? Con todo lo que pasó con el distemper canino y cómo afectó a los grandes carnívoros, etcétera, y ver cómo están nuestros parques, ¿no? Nuestras reservas. En México hay un gran problema con los perros. De hecho, acaba de salir un artículo muy bueno sobre cómo los jaguares empiezan a depredar perros y cómo se está manejando todo eso, pero particularmente para las zonas donde no hay jaguares, como especie sombrilla, ¿no? ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa qué le puede llegar a pasar a los pequeños felinos sin esta protección de las especies sombrilla? Pues es lo que no sabemos y estamos tratando de combatir. Y bueno, todos podemos sumarnos desde vacunando a nuestros perros hasta esterilizándolos, porque una sola perra con su descendencia en 6 años puede producir hasta 60,000 cachorros, Uh -huh. perros, ¿no? Entonces son un gran problema, poco abordado y que bueno, que tiene mucha protección porque son animales sumamente carismáticos, ¿no? Pero bueno, creo Uh que es -huh. importante que los empecemos a ver como una amenaza y recordar que las especies invasivas son el tercer o cuarto driver más fuerte de las extinciones que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, eso es lo que opinamos. Podemos hablar de especies invasivas mucho más, pero bueno, en relación a pequeños felinos, pues son una gran amenaza. Sí, como mencionas, es un tema bastante complejo, ¿verdad? Porque, exacto, la gente, la sociedad tiene muchísima empatía, sobre todo por los animales domésticos, ¿verdad? Como son los perros. Y es un tema realmente difícil de tratar. Yo me acuerdo en algunas cámaras trampa que nosotros hemos colocado en partes altas, en las montañas, nos han salido perros también y recuerdo una imagen en particular que salía una perra y atrás de ella venía un cachorro y para mí pues, eso fue así como la alarma así de la principal amenaza, ¿verdad? Porque ya no era nada más el hecho de que andaban perros ahí, ¿verdad? Sino que ya uno ve evidencia directa de que se están reproduciendo, ¿verdad? Entonces eso ya enciende las alarmas, ¿verdad? De que hay que, de cierta forma, empezar a ver cómo se toman acciones con esto, ¿verdad? Porque si ya están reproduciéndose, y esto era una cámara que no estaba tan cerca de poblados, ¿verdad? Estaba bastante metida en la montaña, ¿verdad? Y eso ya va, tira indicaciones, ¿verdad? De que ahí se está manteniendo una población de perros perales, ¿verdad? Entonces eso es algo que hay que pensarlo y como decís vos, ¿verdad? Tomar acción empezando con nuestras mascotas, ¿verdad? Teniéndolas vacunadas, castradas, ¿verdad? Y por ahí ya podemos empezar con algo. Sí, totalmente. También por los comentarios nos ponen que en México tenemos el seguro de ganadero en caso de que un felino silvestre mate ganado, el ganadero lleva un registro y si su cabeza el ganado muere, se puede reclamar el seguro. Eso es real, pero no cubre pollos ni pavos, solo cubre ciertos animales grandes. Y el problema de pequeños felinos es que si llegan a depredar un pavo, pues no hay una recompensa para eso o una gallina.
Entonces la gente en lugar de reportarlo, por lo general prefiere sacrificar al animal, ¿no? Como la solución rápida o incluso a veces nada más lo ven y lo matan y es como por prevención, que es pues, Ujú. injustificable, ¿no? También nos preguntan si existe algún programa de rescate y reproducción del ocelote para la recuperación de sus poblaciones. Ujú. Bueno, aquí en Costa Rica no, ¿verdad? Como mencioné al inicio, aunque la tendencia es una tendencia de que las poblaciones están decreciendo, de momento la categoría de la UICN es como preocupación menor, ¿verdad? Entonces no, eh, realmente no hay una razón justificable, ¿verdad? Para empezar a reproducir ocelotes con el fin de reintroducirlos a su hábitat también. Aquí las reintroducciones de ocelotes que se buscan, eh, o algunas que se han dado con éxito, corresponden muchas veces a animales que fueron, que eran tenidos, digamos, de forma ilegal, que bueno, esa es otra amenaza también que existe por ahí, que es una amenaza pequeña, pero que se da muchas veces la gente, ya sea porque mataron a la madre o se encuentran a las crías abandonadas o la gente piensa que están abandonadas, las encuentran solas y muchas veces las crías van a terminar a centros de rescate eh, o también hay un tráfico ilegal de cachorros para tenerlos como mascota, ¿verdad? No es un tráfico grande, pero existe. Y estos animales cuando van a parar a centros de rescate y tienen aún como, no han perdido su impronta, ¿verdad? Tienen su instinto natural aún activo, digamos, de cierta forma, pueden ser reintroducidas a su hábitat, ¿verdad? Entonces, eso sí se busca como reintroducirlos a su hábitat, pero como decía al inicio, ¿verdad? Eh, las poblaciones no están tan mal como para que exista esa urgencia de empezar a meter animales a su hábitat, ¿verdad? Sí, en México la situación es bastante similar. Seguramente existen UMAS, que son unidades de manejo y aprovechamiento, donde pues, la gente puede reproducir animales en cautiverio, pero realmente esos animales pues no tienen un propósito de reintroducción. Sí hay centros de rescate donde si hay algún ocelote atropellado o algún algún, algún ejemplar que haya sido capturado, pues probablemente sí vaya a estos centros de rescate donde se le dé la rehabilitación buscando su reintroducción, pero casi siempre esto es a través de Profepa, que es la Procuraduría Federal para la Protección del Medio Ambiente. Si tú tienes posesión de un ocelote en tu casa, es ilegal. No debes de tener un ocelote, debes de acudir a las instancias apropiadas como la Profepa, donde ellos le darán seguimiento a su rescate, reintroducción o rehabilitación, dependiendo el caso de este individuo, ¿no? Y bueno, oye José, pues creo que ya vamos a empezar a cerrar. No sé si quieras agregar algo más, algo que creas que es súper importante que toquemos, o si tienes un último Ujú. momento. Bueno, no, nada más agradecer el espacio de nuevo, la oportunidad por hablar sobre felinos pequeños. Creo que me parece genial realmente la actividad que se está desarrollando, todo lo que está girando en torno a esta semana de felinos pequeños que están organizando ustedes. Y me parece de gran importancia, ¿verdad? No sé, hago como el llamado, ¿verdad? De que siempre la gente sabe del jaguar y sabe del puma, ¿verdad? Y son las especies más grandes y muchas veces tal vez excusados como atrás del concepto de especie sombrilla, ¿verdad? Que vos ayer mencionabas, de hecho, que los jaguares son como, no me recuerdo cuál fue la frase específica que usted usaste, pero es como que los jaguares son un imán para atraer fondos para conservación, ¿verdad? Y mucha gente utiliza la excusa, ¿verdad?, de que son especies sombrilla y demás. Y se ha comprobado muchas veces que esto no es del todo cierto para algunos felinos pequeños, ¿verdad? Entonces, muchas veces la gente se queda con la idea de que sí, estoy apoyando conservación del jaguar y con eso ya estoy protegiendo todo lo que está por debajo de la especie, ¿verdad? Sin embargo, por debajo del jaguar hay muchos pequeños felinos que son especialistas de hábitat, ¿verdad? Que ocupan que se proteja no solo el hábitat grande del jaguar, sino su hábitat específico, ¿verdad? Entonces, sí, felicitarlos por este tipo de iniciativas, ¿verdad? Porque visibilizan o ponen en los ojos de la sociedad, ¿verdad? Todos estos felinos pequeños que realmente son increíbles, tienen unas ecologías
realmente interesantes y su papel ecosistémico es sumamente importante, ¿verdad? Entonces, pues de nuevo, ¿verdad? Agradecerles todo el espacio y demás y eso sería. Ujú. No, pues nosotros queremos agradecerte a ti, José, por regalarnos el tiempo de venir, de salir un poco de la selva para hablar a un teléfono y platicarnos un poquito de tu expertise. Y te agradecemos muchísimo también por lo que haces por los felinos silvestres desde tu parte. Nosotros estamos echándole ganas desde por acá, desde México. Y pues este tipo de espacios los abrimos para sumar esfuerzos, para platicar qué podemos hacer, qué podemos mejorar. Y bueno, también agradecer a la gente que se conectó. Muchísimas gracias, de verdad. Ustedes hacen que esto suceda, realmente no tienen una idea del impacto que tienen compartiendo el material de divulgación, platicándole a su familia sobre estas especies y tomando pequeñas acciones desde reducir su consumo de carne o esterilizar a su mascota. Es un pequeño paso que todos podemos hacer y que poco a poco va a tener un impacto muy grande. Y bueno, ya Ujú. quiero cerrar, pues invitándolos, mañana va a estar Tadeu Oliveira, que nos va a platicar del Margay. Y ustedes, si son de la República de México, tenemos un concurso de dibujos para niños, donde la información la pueden encontrar en el link de nuestra biografía. Y tenemos una dinámica en nuestras historias, donde si ustedes van contestando los quizzes que tenemos, todos correctamente, al final de la semana tenemos un premio sorpresa. Entonces, compartan la información que tenemos, interactúen, platíquenle a las demás personas sobre los pequeños felinos. Y pues nada, nos vemos mañana. Muchas gracias, José, por estar aquí hoy. Y pues bueno, nos vemos mañana. Gracias, Marian, gracias a todos. Bye, hasta luego. Hasta luego.